Y básicamente yo no he mantenido colaboraciones científicas como ha sido el caso del doctor Raya con los anteriores speakers. Y la idea de mi presentación aquí es más o menos explicaros, a los que no me conocéis personalmente, qué es lo que hacemos en mi laboratorio y mostraros un poquito algunos de los modelos que estamos desarrollando que esperamos que sean de vuestro interés. A ver, mi laboratorio es un laboratorio, como veis, formado pues más o menos por 10 personas. Yo soy el peón el peor agraciado en toda la fotografía, evidentemente. Y esa es la situación actual, veremos cómo va a partir de ahora. Y durante estos últimos 5 años he venido, o he tenido el placer de poder colaborar con muchos investigadores, y muchos de ellos son los que os comento aquí. Vale. Y por lo tanto es un laboratorio que considero que estamos abiertos a poder colaborar con todos vosotros. Y fundamentalmente, ¿a qué nos dedicamos dentro de IBEC? Nos dedicamos fundamentalmente a varios aspectos que tienen que ver con desarrollo, aspectos que tienen que ver con la regeneración axonal, algunos aspectos que tienen que ver con neurodegeneración. Esta será la primera parte que os contaré ahora, con un par de ejemplos solamente. Y también estamos involucrados en diversos aspectos de proyectos de carácter institucional dentro de la institución que nos van a permitir desarrollar nuevos modelos para poder afrontar y para poder abordar algunos aspectos concretos, específicamente en desarrollo y en neurodegeneración. Bien, habéis visto que hay diferentes aspectos, entonces claro, uno se plantea el hecho de decir, bueno, 10 personas trabajando en tantas cosas, ¿a qué es debido? Pues bien, es debido fundamentalmente a dos estudios. El primer estudio lo realizamos en el 2006, llevamos 6 años trabajando en este tema, y fue un estudio que es de microarrays que desarrollamos para poder determinar la sobreexpresión de genes específicos que podían participar en la formación de una conexión del sistema nervioso central, que es la conexión entorreno-hipocámpica, y a partir de estos microarrays del análisis que realizamos en el CRG, en colaboración con el doctor Estivill, lo que pudimos ver es que tenemos 160 genes, que no son pocos. Estos 160 genes, muchos de ellos están involucrados en matriz extracelular, en modelización de matriz extracelular. Hay muchos de ellos que están implicados en angiogénesis. De hecho, estamos trabajando actualmente con 2 genes que están implicados en angiogénesis, pero que a su vez también trabajan a nivel del sistema nervioso, en guía axonal. Y muchos de ellos actualmente pues, bueno, están siendo caracterizados para poder, si todo va bien y los referees quieren, poderlo publicar. Concretamente, este fue un primer estudio, que como veis estamos todavía desarrollando, lo llevamos 6 años, vuelvo a repetir en ello. Y el segundo estudio fue un estudio que realizamos sobre bases también de microarrays, sobre la plataforma Affymetrix y plataforma Illumina, en el cual analizamos un conjunto de genes que estaban sobreexpresados después de lesión axonal. Más que lesión a nivel de médula espinal, lesión cortical. Pues bien, a partir de aquí salió también una gran cantidad de genes, y de este conjunto de genes lo que hacemos fundamentalmente como terapia propia de trabajo, como modo propio de trabajo, es buscar cuáles de ellos están implicados en desarrollo, cuáles están en regeneración y cuáles están en neurodegeneración. Pues bien, de este conjunto de genes os voy a explicar dos ejemplos, simplemente para que lo veáis, de genes que están implicados en estos 3 ámbitos de la neurobiología. El primer gen que os voy a comentar un poco la historia de él es este gen, que es el PRNP, y este gen codifica para la proteína priónica celular. La proteína priónica celular evidentemente tiene un componente neurodegenerativo importante en todo lo que son las encefalopatías espongiformes transmisibles, de lo cual no voy a hablar, evidentemente, pero nosotros determinamos que este gen se sobreexpresaba después de una lesión. Este gen, los animales knockouts para este gen se había demostrado inicialmente cuando se generaron que eran animales que presentaban un comportamiento normal, de forma que se pensaba que esta proteína no podía cumplir funciones más allá de las asociadas a la transmisibilidad y a la infectividad en enfermedades espongiformes transmisibles. Pues bien, nosotros vimos que de forma natural que este gen participaba de forma neuroprotectora en el sistema nervioso central. Esto lo pudimos ver gracias a un experimento bastante simple, que fue el tratamiento con kainato, y vimos que los animales que presentaban la proteína, los animales wild type, los silvestres, presentaban un grado de resistencia a las dosis a las cuales trabajábamos
específicamente a nivel del hipocampo y de otras áreas corticales. Por el contrario, a las mismas dosis, los animales carentes de la proteína presentaban una muerte celular muy grande. De forma que este gen, esta proteína, expresada fundamentalmente en neuronas y en células gliales, estaba implicada en procesos de neuroprotección del sistema nervioso. No obstante, lo que también vimos en colaboración con José María Delgado de la Universidad Pablo de la Vide es que la proteína pirónica celular, en diferentes grados de expresión, también participaba a nivel de la transmisibilidad, de la neurotransmisión, y de la facilitación sináptica. Por ejemplo, un animal normal presenta un proceso de facilitación sináptica tal y como veis en este gráfico de aquí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a los estudiantes y es como si tuvieras, antes hablaba del otro planel de Messi, pues si tuviéramos un jugador de fútbol que tiene que chutar 2 balones de fútbol y cada vez lo tiene que hacer más rápido. A nivel sináptico, al final, cuando tiene que hacerlo muy rápido, la neurona se agota y la liberación o la chute a la segunda pelota decrece. Eso es lo que se llama facilitación sináptica desde un punto de vista futbolístico. Y lo que sucede normalmente es que los primeros picos de liberación los tenéis en la punta en blanco y a partir de un punto esta sinapsis se agota a partir de una frecuencia elevada, por lo que la segunda liberación disminuye en cuanto a frecuencia. Pues bien, si miramos un animal que no tiene la proteína pirónica celular, la facilitación sináptica como que le da igual. Sería un Messi un poquito acelerado dentro del sistema, pero si miramos un animal que tiene sobreexpresada la proteína pirónica celular, si sorprendentemente pensaríamos de que a lo mejor su sistema sería mucho más próximo a la de un animal normal, nos encontramos que precisamente tiene unas alteraciones mucho más grandes. Y esto es debido a que esta proteína, la PRP, juega un papel homeostásico, de forma que sus niveles de expresión, si se alteran, van a modificar en gran medida los procesos de neurotransmisión dentro del animal, del modelo animal. Evidentemente luego hicimos estudios del LTP, vimos que el LTP también se disparaba en los diferentes modelos y a partir de ahí lo que hicimos fue, claro, pensar, es que estos son animales de 2 meses, llevan 2 meses sin la proteína, de forma que si la función de la proteína está asociada a la neurotransmisión, este animal tiene durante 2 meses la neurotransmisión completamente alterada, de forma que a lo mejor estamos viendo algo aberrante. Te pones en contacto con diferentes grupos e intentas buscar animales que fuesen de expresión controlable de la PRP y la mayoría de la gente te dice que cuando intentas hacer un animal knockout para la PRP tienes grandes problemas de que esa cepa de animal te sobreviva. Entonces lo que hicimos fue terapia lentiviral y desarrollamos una terapia lentiviral específica con la ayuda de Ramón Trullás, en la cual podíamos silenciar la expresión de PRP agudamente en un momento que nosotros queríamos sobre el cultivo neuronal concreto que nosotros deseábamos. Y a partir de ahí lo que vimos es que, independientemente de que las células en este caso expresasen PRP, si nosotros quitábamos la PRP de esos cultivos, teníamos los mismos efectos que el animal de 2 meses. De forma que éramos capaces de reproducir, eso también hemos visto que a nivel de expresión génica es muy parecido, hay pequeñas diferencias, pero es muy parecido, podíamos reproducir el proceso de neuroprotección que tiene esta proteína. Entonces, ¿cómo funciona esta neuroprotección? Nos los empezamos a plantear y con diversas colaboraciones nosotros fuimos a caer en el hecho de que sabíamos que los receptores de kainato, para que funcionasen, tienen que establecer concretamente la subunidad GluR6, tiene que establecer un trinomio a nivel de membrana uniéndose a PS95 y a MLK3. A partir de aquí se desencadena una cascada de señalización de quinasas y se llega al final a la activación de fosfo-JNK3. Bien, sabiendo esto, al postdoc del grupo se le ocurrió decir, bueno, vamos a ver si PRP por casualidad puede interactuar con este GluR6 y PSD95. Pues vimos que efectivamente la proteína pirónica lo que hacía era interactuar, coinmunoprecipitaba conjuntamente con PSD95 y GluR6, pero específicamente en el compartimento postsináptico a nivel de la sinapsis nerviosa. ¿Vale? Pero a partir de aquí lo que hicimos es, bueno, ¿qué pasa si quitamos a la PRP de en medio? ¿Cómo la presencia de PRP puede modular la actividad de un receptor de glutamato? Lo que hicimos fue quitar PRP y lo que vimos es que en ausencia de PRP, cuando nosotros poníamos kainato, que veíamos antes que los animales eran mucho más excitables, lo que simplemente estábamos haciendo era destapar el receptor, de forma que el receptor podía incorporar el kainato, incrementar su unión con PSD95 y MLK3, activando JNK3, induciendo a la muerte celular, o en este caso a la neurotoxicidad.
Entonces, ¿esto cómo lo podemos demostrar? Pues bueno, lo hemos demostrado de una forma un poco simple, generando unos animales. Ahora dejaremos aquí el animalito brincando. Estos animales, lo que son, este es el animal knockout para PRP, que cuando le damos, si quiere el vídeo funcionar, ahora, cuando le damos una pequeña dosis de cainato, el animal empieza a tener un fenotipo que se llama palomita de maíz, yo creo que un poco de mal gusto, pero no deja de ser un proceso epiléptico. Por el contrario, al lado, cuando teníamos un animal doble knockout para el JNK3 y para el PRP, le administramos la misma cantidad, incluso dosis cuatro veces superiores de cainato, y el animal como no se enteraba. De hecho, JNK3, por lo tanto, está implicada en este proceso. Ahora estamos viendo de qué manera se puede traslacionar en enfermos de Creutzfeldt-Jakob y otros tipos de enfermedades, sobre todo en epilepsia. El segundo ejemplo que os quería mostrar. El segundo ejemplo es bastante simple. Ya sé, todos que trabajamos en lesión, sabemos que después de una lesión hay una liberación importante de proteínas asociadas a mielina. Y esto tiene que ver con muchísimos procesos de lesión y neurodegeneración del sistema nervioso, desde esclerosis múltiple, lesión medular, trauma medular, ictus, etc. Pues bien, nosotros también pudimos ver, evidentemente, que estas proteínas se sobreexpresaban, pero claro, esto es lo que nos llegó a nosotros a plantearnos es que si poníamos en un tapete la expresión de estas proteínas durante el tiempo, esto fue una idea de un postdoc, no fue idea mía, de las diferentes proteínas, como os decía, NOVA, OMGP, MBP, MAG, OMG, hay diferentes proteínas, las poníamos sobre un tapete durante el proceso del desarrollo. También ponemos a los receptores y específicamente al que manda, entre comillas, dentro de todo este proceso, que es NGR1, que está aquí, y poníamos entonces un cuadradito, este cuadradito que veis en rojo, que es la ventana de mielinización del sistema nervioso de un roedor, que empieza aproximadamente en 10 y termina 21, a los 30 días más o menos, veíamos que habían unos cuantos ligandos y específicamente algunos receptores, miembros del equipo del conjunto receptor, que estaban expresados en un periodo que no tenía que ver absolutamente nada con el periodo de mielinización. Por lo tanto, empezamos a analizar cuáles eran las funciones de desarrollo de estas proteínas, tanto ligandos como receptores, y muy brevemente os pondré el ejemplo de NOVA. Este NOVA es bastante importante porque es el responsable de la formación de participa en la polarización neurítica de neuronas en cultivo. Además está implicado en sinaptogénesis. Los animales que no tienen NOVA presentan un número menor de sinapsis. Y además, este NOVA también está implicado en la migración de interneuronas GABAérgicas a corteza, lo que puede estar implicado en procesos que después pueden estar perfectamente ligados con esquizofrenia. De forma que este tipo de proteínas veis que tiene un conjunto de funciones mucho más allá de las funciones que sabíamos descritas en lesión medular o en lesión traumática o en esclerosis múltiple. Y por último, lo que nos interesó fue trabajar con este tipo celular. Este tipo celular es la glía olfativa envolvente y es un tipo de glía que ha sido utilizada durante muchos estudios de regeneración medular. Pues bien, este tipo de célula se ha estudiado durante muchísimos años, desde el año 1990 aproximadamente, hasta que en el año 2006 el grupo de Martuszynski, que trabaja en médula, es un grupo muy bueno, determinó que estas células, cuando se inyectaban en médula, si se inyectaban lejos de la zona de lesión, eran incapaces de migrar. De forma que teníamos que inyectarlas en la zona de lesión para ser eficaces. Este aspecto, que desde el punto de vista práctico era relevante, a nosotros nos suscitó el hecho del por qué estas células no les gustaba la zona de lesión. Y sobre todo, no la zona de lesión específicamente, sino la zona de lesión secundaria a nivel de la médula espinal. Pues bien, podemos ver, por diferentes estudios, lo que os muestro aquí simplemente es un resumen, que a estas células como que no les gusta la mielina. En estructuras que se encuentran paternizadas, esto es un cultivo de estas células enfrente de zonas donde se encuentra localizada la mielina, que están mapadas con bolitas fluorescentes, o en ensayos de stripes, en los cuales ponemos zonas donde tienen mielina y zonas donde no hay mielina, vemos que estas células no les gusta absolutamente nada la mielina. No se van a enganchar a zonas donde hay mielina. Además, mediante técnicas de video timelapse, vimos que estas células, que están mirando aquí, si se quiere mover, ahí, ¿vale? Podríamos hacer el tracking de estas células, ¿vale? Y estos resultados los que nos dieron fue que evidentemente estas células, cuando se crecían sobre sustratos que tenían mielina, migraban muy mal. De hecho, migraban un 50% menos que las células cuando crecían sobre un sustrato normal, una laminina, un sustrato permisivo para la migración. Pues bien,
Esos estudios con posterioridad lo que nos hicieron fue desarrollar métodos por los cuales podíamos inhibir, bloquear la acción de la mielina sobre estas células, de forma que aplicando un péptido, que es el NEP140, que se encuentra en fase clínica, no en España, pero sí en Estados Unidos, podíamos revertir el proceso de absencia de migración de esas células. Y la idea es bastante simple. Si conseguimos que estas células puedan migrar mejor, estas células son una fuente muy grande de citoquinas, de forma que el efecto que pueden realizar a lo largo de la primera lesión o la lesión secundaria puede ser superior a la médula. Y para ello lo que estamos haciendo actualmente es realizar experimentos de terapia génica en los cuales hemos conseguido clones de estas células que van a sobreexpresar el ectodominio del receptor. De forma que la sobreexpresión de este ectodominio lo que va a hacer es que la célula se encuentre ciega, entre comillas, para toda la mielina que la rodea. Y al ser ciega, pueda mover o incrementar su movilidad. Los experimentos iniciales que hemos realizado, aquí realmente se han analizado por TERA, que ya más de 250 células, hemos visto que hay un incremento bastante notable del 50% en tanto a la migración de estas células. Y actualmente estamos mirando estas células, cuál es su comportamiento a nivel de la médula espinal lesionada, en colaboración con el Instituto Guttmann y con el grupo de Xavier Navarro en el Autónoma. Pues bien, esto era un poco lo que os quería comentar, simplemente como unos ejemplos de modelos que nosotros hacemos servir. Y ahora os quería hablar un poquito de Neuromed, dos diapositivas, que es un proyecto colaborativo que estamos realizando entre 8 laboratorios dentro del Instituto de Bioingeniería. Y el objetivo es que a partir de la experiencia del grupo durante más de, yo diría que es casi 20 años, en el cultivo organotípico, estamos intentando desarrollar cultivos, métodos in vitro que nos puedan imitar a las condiciones que pueden darse en el sistema nervioso central durante su propio desarrollo, pero también en degeneración. Un ejemplo de estos estudios lo tenemos mostrado aquí. Esto es bastante reciente, desde como 2 o 3 semanas, y esto lo hemos realizado en una colaboración con la Escuela Superior de Santa Ana, en la cual hemos podido cultivar, en este caso médula espinal, con nervio periférico, y poder así analizar los procesos que tienen que ver con regeneración axonal, poder potencial, screening farmacológico o lo que sea. El segundo modelo que os presento es un modelo de lo que hemos modificado, en el cual podemos conseguir mantener rebanadas de cerebelo durante más de 1 mes y medio in vitro, de forma que, como veis aquí, este es un lóbulo cerebral cultivado, estos serían las neuronas de Purkinje, y el marcaje en verde sería el marcaje de mielina, y en este caso lo que hemos hecho ha sido un modelo de desmielinización in vitro, pero que tiene la peculiaridad de que al cabo de 7 días de hacer el tratamiento vuelve a remielinizar de manera espontánea. De forma que este es un modelo bastante, creemos, apropiado para el screening tanto genético como farmacológico de posibles hits que puedan ayudar al proceso de mielinización que, como sabéis, se encuentra bastante importante, es la base de la esclerosis múltiple. Y por último, los experimentos que estamos realizando actualmente, aunque se ve un poco mal en esta diapositiva por el foco, estamos desarrollando estudios in vitro, en el cual es más a nivel nano. Lo que hacemos es micropaternizar, biofuncionalizar específicamente superficies. En este caso lo que hemos visto, veis que aquí hay unas zonas rojas y unas zonas negras. Pues aquí simplemente hemos colocado en las zonas rojas BSA fluorescente con condroitin sulfato, y en las zonas negras hemos colocado mielina. Y encima de ellas hemos colocado un fragmento de tejido. En este caso es un tejido que deriva de un animal que presenta la proteína fluorescente verde, y si os fijáis, las células corren por encima de sustratos que de forma natural no podrían correr. Y eso es debido a que hemos incorporado un péptido, en este caso el péptido 33, lamento no dar mucha más información, es un péptido generado por la plataforma de química combinatorial por Fernando Albericio, en el cual podemos eliminar o potenciar el proceso de regeneración. Pues bien, estos son más o menos los métodos que tenemos, las estrategias que tenemos en el laboratorio, y como os he comentado anteriormente, estaré más que encantado de poder colaborar con vosotros y poderos ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias.